Estamos en el libro de Números, ¿verdad? Ya vamos a entrar al capítulo 21 y estamos sobre el año, ¿recuerdan qué año es ya? El 40, ¿verdad? Ya estamos sobre el año 40, han pasado ya 39 años y sobre el año 40 ahí en el desierto. Hemos acompañado, por lo menos de manera imaginaria, ¿verdad? Ahí vamos caminando en el desierto con el pueblo y la promesa de entrar a la tierra está cerca de cumplirse. A la tierra que Dios había prometido a Abraham. Pero a principios de este último año 40, que aún no termina, muere Miriam, ¿verdad? Muere Miriam. Después Moisés y Aarón debían hablar a la roca para que diese sus aguas y saciara la sed del pueblo. Pero lo que hace Moisés es golpear a la peña, a la roca, ¿verdad? Para darle agua al pueblo. 2 veces lo golpea. Y bueno, tanto Aarón como Moisés, y Aarón sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Él sabía el plan de hablarle a la peña, pero la golpeó Moisés. Entonces ellos dos sufren una grave consecuencia. Ellos no iban a pasar el pueblo, no iban a dirigir al pueblo a la tierra prometida, por una cosa muy sencilla pero profunda, ¿verdad? Dice Dios a ellos: por cuanto no creyeron en mí para santificarme. O sea que el propósito de creer en Él es para santificarlo, es decir, para hacerlo notable, sobresaliente sobre todas las cosas. No soy yo, eres tú, ¿verdad? Entonces sufren esa grave consecuencia y no entrarían a la tierra que Dios había prometido. Así que eso es lo que sucede en el capítulo 20, ¿verdad? Luego Moisés manda a unos embajadores para pedirle al rey de Edom que le permita pasar, sin tomar nada de sus tierras, ¿verdad? Pero el rey de Edom, ¿qué hace? No se lo permite, ¿verdad? Así que tiene que rodear Edom, un viaje muy largo, más largo de lo previsto, ¿verdad? Y bueno, pues sucede eso. Y por último, muere, ¿quién? Miriam ya murió. Al principio de Aarón, ¿verdad? Un hombre muy amado por el pueblo, ¿no? Que siempre buscó el bien sobre todos. Y los hijos de Israel le hicieron duelo. ¿Por cuánto tiempo? 30 días, ¿verdad? Era muy amado Aarón. Entonces, aún faltan muchos días para que este año 40 termine. Y el año ha empezado con mucho dolor para Moisés, ¿verdad? En especial por la pérdida de sus 2 hermanos, Miriam y Aarón. Pero no está precisamente solo, ¿verdad? Está con el nuevo sumo sacerdote. ¿Quién es? Eleazar, muy bien, el hijo de Aarón. Y no olvidemos a Josué y Caleb, que están ahí, ¿verdad? 2 de los que habían explorado la tierra y creyeron que podían entrar, pero el pueblo no se les permitió hace años, ¿verdad? Bueno, con este recuento avancemos hacia la tierra prometida, ¿verdad? Abre tu Biblia en Números 21, estaremos meditando del versículo 1 al versículo 9. Vamos a poner atención y escuchemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Y como su pueblo, ¿verdad? Así que, ¿lo tienen? Números 21. Ya lo tienen. Bueno, aquí está, ya sé que lo van a poner aquí, pero ustedes lo tienen en sus Biblias, ¿sale? Números 21, versículos 1 al 3. Vamos a leer estos primeros 3 versículos. Dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Adonai y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Adonai escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Bueno, Horma está aquí en español. Entonces, tenemos en esos versículos un escenario interesante, ¿no? Israel va por la ruta de Atarim, es el camino de Atarim o la ruta de Atarim, que es la ruta por donde se llega a la tierra prometida, o es una de las rutas por donde se llega a la tierra prometida. Pero el rey de Arad oyó que venían por esa ruta, ¿verdad? Y salió al encuentro contra ellos, a pelear contra ellos. Este rey oyó,
por allá viene el pueblo, ¿verdad? Que salió de Egipto, por esta ruta viene. ¿Y qué se le ocurre? Pelear contra ellos, ¿verdad? Enfrentarse a ellos. ¿Y qué es lo que gana? Capturar a algunos de ellos, secuestrarlos, ¿verdad? Los captura, los toma presos. Lo curioso en esta sección, en estos 3 versículos, es que no se nombra a Moisés. No vemos que dé órdenes para responder al ataque sorpresivo de este rey de Arad, ¿verdad? Y no vemos a Josué como organizando o reorganizando una defensa, ¿no? Hay una derrota. No hubo un aviso o alguien que advirtiera al pueblo de que venían contra ellos. Por lo menos no se ve eso. Y algunos fueron secuestrados. Tampoco vemos una queja del pueblo contra Moisés, que generalmente hacían eso, ¿cierto? Lo que sí vemos es que el resto del pueblo supo qué hacer. La evidencia es que Dios los escuchó. Supo qué hacer, ¿verdad? Israel hizo un voto, una promesa, pues. Ellos dijeron, si tú, Señor, nos das la victoria sobre este enemigo, destruiremos sus ciudades. Destruiremos también puede significar algo así como, vamos a dedicarlo a ti, van a destruirlo. Dios escucha la súplica de ellos, les concede la victoria y ellos cumplen con el voto, destruyendo las ciudades. Y a ese lugar le pusieron Jorma. Bueno, lo digo como está en hebreo, Jorma, o más bien Jorma, que significa dedicar o destruir. ¿Sí? Lo cumple. Entonces vemos la conducta de un pueblo, o por lo menos la mayoría ahí, o en esa acción, como esas chispazos, vamos a decirlo así, ¿no? Da ciertas luces, cierta chispa de madurez. La conducta de un pueblo que ha madurado en algo, ¿verdad? Que no espera alguna instrucción de sus líderes, Moisés y Eleazar, que tuvieron una reciente pérdida, Miriam, la pérdida de Miriam y Aarón, su familia. Israel supo lo que tenía que hacer, no se hace el desentendido, supo lo que tenía que hacer. Y a veces, fíjense, nosotros hemos actuado muy, no, él es el encargado, no, tiene que hacerlo, chispas que se dé cuenta que lo haga, y nos hacemos el desentendido. Tiene algún dolor, algún problema tal vez, y nos hacemos el desentendido, ¿no? Cuando sabemos qué hacer. Supo Israel lo que tenía que hacer, no se hace el desentendido. A veces pensamos así, que todo lo que tenemos que hacer pase por los líderes, ¿no? Para ver si nos dan el visto bueno. Pero parece que no siempre debe ser así. No siempre debe ser así, ¿no? Es cierto, hay que tener un orden, ¿no? Hay autoridades que están por encima de nosotros y que tenemos que dar cuenta o avisar, oye, tenemos pensado en esto y esto. Pero a veces hay situaciones, como en este caso, hay una guerra, fueron secuestrados. Moisés y Eleazar están con una reciente pérdida y supieron qué hacer. No iban a esperar, sabían qué hacer. Han aprendido algo ya, por lo menos, ¿no? El texto dice que Dios escuchó la voz de ellos, de Israel. Dios escucha tu voz cuando buscas su amparo y su consejo, sin esperar luego, a ver qué va a decir el pastor, el anciano, el evangelista, no sé. O qué va a decir mi papá, no, tengo que decir mi papá. A veces hay que tomar decisiones, ¿no? Pero fueron sabias, tanto así que Dios escuchó. Dice Proverbios 15:29, voy a verlo aquí. Rajok Adonai, dice, Mershaim. Esta palabra Reshaim, creo que ya la hemos hablado mucho, pero tenemos que usarla. Luego dice, Tefilat Tzadikim Yishma. Esto es, lejano, o muy lejos, lejano está Dios, está Adonai de los Reshaim, de los malvados, ponen aquí, sí, está bien la palabra, malvados, hay que entenderla más ampliamente. Dice, pero la oración de los justos escucha. El Señor está lejos de los que dicen, que no hay por qué temer a Dios, eso se le llama, esos son los Reshaim, que aparece la palabra ahí. Se traduce como malvados, ¿verdad?
los que dicen que no hay por qué temer a Dios, de los que dicen que no hay necesidad de seguir el consejo de Dios. Pero Dios responde a la oración. Ahí está la palabra Shema, ¿verdad? Que decimos que es oír y obedecer, ¿verdad? Decimos luego que es así, la palabra Shema, ¿verdad? Pero a veces a Dios se le dice Dios Shema, ¿verdad? Pues no le estamos diciendo a Dios, Señor, oye y obedece, ¿verdad? No, es oye y responde. Danos una respuesta, ¿verdad? Dios oye la voz de los justos, es decir, de los que portan la justicia, de los que son portadores de la justicia de Dios, de los que conocen sus testimonios, sus dichos, sus mandamientos, sus promesas. Este pueblo llegó a conocer eso, ¿no? Ya conoció algo, ya ha crecido en algo, ¿no? Juan 9:31 dice, esas son palabras de uno que fue sanado, ¿verdad? Y que lo estuvieron interrogando los fariseos y les dio una cátedra y ellos se ofendieron luego, ¿no? Es que lárgate de aquí, ¿no? Tú nos vas a enseñar a nosotros. Yo no sé, yo solo sé esto. Dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El príncipe de este mundo ha salido a pelear contra el pueblo de Dios. ¿Y qué creen? A veces logra secuestrar, privar, ¿verdad? Logra hacer a muchos creyentes presos. Los ha hecho prisioneros en su sistema, ¿verdad? Jóvenes y niños han sido capturados por ideologías de este tiempo, ajenas a la voluntad de Dios. No quieren que lleguemos al destino que nos espera, pero también lastimosamente no han reaccionado los temerosos de Dios, o no se han levantado para orar y pedir que nos conceda victoria, de acuerdo con su voluntad, para destruir toda fortaleza del maligno, y queden libres los que están prisioneros. Seguro aquí muchos tenemos ahí familia, o nuestros jóvenes, cuántos esposos, esposas o hijos o padres están secuestrados por ese sistema. ¿Y qué hacemos? Esperando a que nos diga el anciano o el pastor, ¿qué vamos a hacer? Pero si uno es temeroso de Dios, es decir, si alguno es imitador de Jesús, imitador de Yeshua, ¿verdad? Si alguno es santo, si alguno es distinguido, bueno, sabe qué hacer. Concédenos, Señor, y ayúdanos a destruir esas fortalezas. Así que no esperemos que un siervo de Dios nos convoque para orar, ¿verdad? O nos dirija para actuar. Si ya sabemos lo que tenemos que hacer, bueno, no nos hagamos los desentendidos. Esas acciones hablan de un pueblo que madura, ¿cierto? Entonces tenemos este pueblo, es muy interesante esos primeros 3 versículos, ¿no? No se ve nada de Moisés, nada de Josué, nada de Caleb. Habla como en general. Israel acudió a Dios, oró a Dios, le pidió que le conceda victoria sobre este pueblo que había capturado a algunos, y Dios los oye y les concede la victoria, porque son temerosos o han actuado bien. Vamos a seguir con los pasajes de hoy. Vamos a ver qué sucede, porque luego hay giros, ¿verdad? Números 21, versículos 4 y 5. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Y habló el pueblo a Dios o no? Contra Dios. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Hemos escuchado hace años estas frases? ¿De quién serán estas frases? Dicen estos, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál pan? El maná, ¿verdad? Parece que la victoria que acaban de obtener ya se les olvidó rápidamente. Por lo menos eso parece, ¿no?
Pudieron hacer frente al enemigo que los atacó, pero no podían hacer frente a la escasez de pan y agua. Por el camino y ante esta situación, el ánimo del pueblo pierde su lugar, ¿verdad? Se descoloca. De tal manera que no son capaces de enfrentar la situación. Lo único que saben hacer es quejarse, ¿eh? ¿A quién le echan la culpa? Por supuesto, ¿a quién más, verdad? Por lo menos en nuestros días muchos le echan la culpa al diablo, ¿no? Pero siempre se justifican, aquí le echan la culpa. Hablan a Dios, contra Dios y contra Moisés, hablaron contra ellos. ¿Qué es lo que están diciendo? Ya ve, Moisés, Dios, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Estamos cansados de este pan que no satisface, ¿verdad? ¿Aguantarían a comer pan con lo mismo durante 7 días? Por lo menos sí lo estamos logrando cuando vienen los panes sin levadura, ¿verdad? Aunque de repente le ponemos pues frijoles o lo que sea. Nutella, ¿verdad? 40 años comiendo pan, vamos a decirlo así, pan con lo mismo, pero fíjense. Estas palabras de quién serán, porque en este año 40 ya hay una nueva generación. Estamos cansados de este pan que no satisface, hartos de este alimento miserable, es lo que están haciendo, ¿verdad? A este maná. Dios ya les había demostrado que podía darles pan y agua, ¿no? Durante esos 40 años, pero se han olvidado del agua que Dios les ha dado, y lo peor es el desdén por el sustento de Dios. Ya antes se habían quejado del maná cuando salieron del Sinaí e iban rumbo a la tierra prometida, aproximadamente 38 años antes, ¿no? Se quejaron recordando ¿qué cosa? Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos de Egipto, ¿verdad? Se habían olvidado que a pesar de comer todo esto, también su alma era afligida por la dura servidumbre. Así que a pesar de comer todas esas cosas buenas, se habían olvidado que eran afligidos en dura servidumbre. Ahí en Números 11:6 dice, eso fue hace años, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, les parecía poco eso, ¿verdad? En aquella ocasión dijeron, nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos, ¿no? Pero en esta ocasión, 38 años después, van más allá en su menosprecio. Dicen, nuestra alma tiene ¿qué? Fastidio de este pan tan liviano, ¿no? El maná, el pan del cielo, pues es figura de Yeshua, ¿verdad? De Jesús, que es el verdadero pan del cielo. Eso nos da testimonio el Evangelio. No estamos nosotros aquí calculando nada, ¿no? El mismo Evangelio da testimonio. Dice Juan 6:31 al 33. Dice, nuestros padres comieron, bueno, esa es una conversación entre el Mesías y los fariseos, los judíos, ¿verdad? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pero tal como el pueblo en el desierto menospreció el maná, diciendo nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el pueblo en el tiempo de Yeshua, en el tiempo del Mesías, también lo menospreció. Se fastidiaban de él, ¿verdad? Después de que Yeshua les dijera que el que no comiera su carne y bebiese su sangre, en ese mismo capítulo de Juan, si no comieran su carne y no bebiesen su sangre, es una figura, ¿verdad? No tendrían vida. Muchos, al no entenderlo, ¿qué es lo que hicieron? Dejaron de seguirlo. Si tú lees este capítulo 6, dejan de seguir al Mesías, se ofendieron, ¿verdad? Y dice Juan 6, en ese mismo capítulo, versículos 66 al 69, dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. A donde querían ir
en aquel tiempo en el desierto, ¿verdad? A Egipto. Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, a sus más cercanos, ¿verdad? ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes se quieren ir también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy en día la gente sigue menospreciando el pan del cielo. Les hablas de Dios y te escuchan, pero hablas del nombre del Mesías, de Jesús o de Yeshua, se incomodan mucho. Es más fácil hablar nada más como que de Dios, ¿verdad? Ese término, esa palabra, Dios. Sí, Dios esto, pero les mencionas el nombre y se empiezan a incomodar. Muchos buscan saciarse del mundo, es decir, de sus afanes y sienten fastidio de las cosas espirituales, de lo que es de Dios. El menosprecio hacia las cosas divinas puede traer fatales consecuencias. Fatales. ¿Te has sentido menospreciado tú alguna vez? Levante su mano, ¿quién se ha sentido menospreciado? ¿Quiénes se han sentido como que, han sentido que causan fastidio su presencia? Incluso muchos, ¿verdad? A ver, pensemos en aquellos que cocinan. A ver, levanten la mano aquí, ¿quiénes cocinan? Sí, la mayoría que conozco de aquí que han levantado, sí, conozco que cocinan, y sé que cocinan rico, ¿verdad? Se esmeran, ¿verdad?, en buscar, pues, los mejores ingredientes, buscan la mejor calidad, procuran que todo esté limpio para preparar una comida sana y deliciosa, ¿no? Y de pronto, cuando la comida está lista, ¿qué tal se sienten cuando les dicen, a mí no me gusta? Yo no quiero. O lo peor quizá, lo peor es, chispas, medio comerlo, ¿no? Medio lo comen y dejan medio plato de sobras ahí, ¿no? Que al final, ¿a dónde va? Hace años, en el siglo pasado, ¿verdad? Melindroso me decían, si no comía de todo, ¿verdad? Así nos decían nuestras mamás cuando no queríamos comer. Y antes nuestras mamás nos insistían en que comiéramos todo lo que nos servían, porque costaba dinero, ¿no? Y aparte de que era una falta de respeto dejar la comida en el plato, ¿no? Ahora las mamás dicen, déjalo, si no quieren no lo obliguen, ¿no? Provocando que el desperdicio se genere y el menosprecio sea hacia quien cocina, a quien se esmeró, ¿no? Y no solo hacia quien cocina, la verdad es que es hacia Dios, que es el que hizo el alimento, que a veces se desperdicia y se echa a la basura. Y entonces mostramos una ingratitud. Si esto hacemos con las cosas materiales, porque son cosas materiales estas, y aquí en el camino nos ha aprendido que muchas veces lo material nos habla de lo espiritual, ¿no? Si esto hacemos con las cosas materiales, ¿será que al mismo tiempo estemos menospreciando las cosas espirituales? Y no nos damos cuenta muchas veces, ¿no? Así que reflexionemos. ¿De dónde viene el alimento? ¿Damos gracias por los alimentos que después desperdiciamos? ¿Qué clase de gratitud es esa, no? Hoy muchos prefieren la comida, hasta me da miedo decirlo, la comida chatarra, ¿no?, que la comida nutritiva. Eso también es un menosprecio, ¿no? Y falta de responsabilidad en el cuidado del cuerpo que Dios nos da. Digo, de repente se nos antoja algo, pero no va a sustituir el alimento que necesitamos. La hora de la comida, la hora del almuerzo o del desayuno, que es lo que comemos, ¿no? El maná de Dios era un alimento completo, nutritivo y que podía prepararse de diferentes formas. Dice Éxodo 16:31, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Números 11, versículos 7 y 8 dice, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio.
el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Por lo que vemos, sin prepararse sabía a hojuelas con miel, ¿no? Y ya preparado cambiaba su sabor, como de aceite nuevo. Tal vez pensemos que comer, si tú piensas que comer maná por 40 años, pues bueno, tal vez no fue sencillo, ¿eh? Y comerlo día tras día, lo que provocó que el pueblo pasara a decir, nuestra alma se seca, ¿no? Nada si no este maná ve en nuestros ojos. O decir, tenemos fastidio, estamos hartos de este pan tan liviano. Pero ¿fue esto realmente lo que provocó esta actitud de menosprecio y queja? ¿No sería más bien la falta de gratitud? Y los que se quejaban, ¿quiénes eran? Porque esta frase aparece ya en este año 40, pero ¿quiénes se quejaban mucho? Quizá aquellos que 38 años atrás ya lo hacían, ¿sí? Ya lo tenían todo el tiempo quejándose. Tal vez la nueva generación, no, tal vez. Pero estos que se quejaban 38 años antes, Dios dijo de ellos ahí en el capítulo 14 de Números, que lo vimos, el versículo 22 y 23 dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales, ¿cuántos? Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. En el desierto han muerto muchos de los que no entrarían a la tierra, como Dios lo había dicho antes, ¿verdad? Pero ahora en este año 40 hay una nueva generación, junto con algunos de los que irritaron a Dios hace años atrás, ¿no? Aquellos que no van a ver la tierra, o sea, no van a pasar a la tierra. ¿En dónde van a quedar? En el desierto, van a perecer en el desierto. Veamos entonces lo que sucede al pueblo que se quejaba así, ¿verdad? Números 21, versículos 6 y 7 dice, y Hashem envió entre el pueblo, o sea, después de esta queja que están quejando, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ruega a Adonai que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Las serpientes ardientes, bueno, se refiere a serpientes que son venenosas, ¿no? Que dos palabras que se parecen un poquito. Eso de serpientes ardientes, ¿no? El veneno era mortal, ¿verdad? Y probablemente en este evento murieron, probablemente yo digo, no lo dice el texto, pero de acuerdo a lo que venimos leyendo, lo que Dios ha dicho, los que han muerto es el resto de los que dijo que no entrarían a la tierra, de los que dijo Dios que no entrarían a la tierra. ¿Por qué no entrarían a la tierra? Por su incredulidad. Y ellos perecerían en el desierto. Pero al ver la mortandad, el resto del pueblo reconoció su pecado. Hemos pecado. Miren que esta cosa de adjudicarse algo que quizá no hicimos, ¿no? Vemos pues oraciones como la de Esdras, Nehemías y Daniel diciendo, hemos pecado contra ti, cuando ellos quizá no participaron en eso, o eran muy niños o no habían nacido, pero se apropian también ellos, porque son como pueblo, es uno solo, hemos pecado. Entonces ellos dicen, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti, le dicen a Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Ora por ellos, intercede por ellos, pero no intercede diciendo, acábalos, no, mírenme, están hablando con nosotros, ¿no? Intercede por ellos, ora por ellos para que esas serpientes sean quitadas. Y el manso Moisés, ora a favor de este pueblo quejumbroso.
A menudo la gente no se arrepiente, ¿verdad? Hasta que ve el resultado o la consecuencia de su falta, de su fallo, de su pecado, ¿eh? Muchos pecan en lo secreto y hasta que son descubiertos lo reconocen, pero hay consecuencias graves. No esperemos a que vengan consecuencias graves o a ser sorprendidos, ¿no?, en el pecado. Lo mejor es reconocer el pecado enseguida y apartarse de este para alcanzar misericordia. ¿Por qué tendrías que esperar hasta a una situación así? Mejor confiésalo, porque va a ser grave. Va a ser grave. La serpiente sabemos de quién es figura, ¿verdad? De aquel que, según la profecía, heriría al Mesías en el talón. ¿De quién estamos hablando? Dice Génesis 3, 14 y 15. Y Hashem dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás de todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Al enviar serpientes ardientes, Dios estaba mostrando a su pueblo la gravedad de su pecado. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Estaba muriendo. ¿Sí? El pecado trae muerte, de lo cual el pueblo se hizo consciente hasta que vinieron estas serpientes, y entonces reconocen su pecado y claman a Moisés, para que, como siempre, sea el intercesor, ¿no?, clamando a Dios, para que quite aquellas serpientes. Y Moisés ora por la sanidad del pueblo. Vamos a leer la respuesta de Dios. ¿Okay? Números 21, versículos 8 y 9. Dice: y Hashem dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué va a pasar? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, o una asta, como decimos en español, ¿verdad? Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La orden para Moisés fue hacer, ¿qué?, una serpiente, la hizo de bronce y ponerla sobre una asta, ¿no? El que fuera mordido, solo le bastaba mirarla, solo mira a ella y vas a vivir, ¿no? Es decir, mirar para vivir, ¿verdad? ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué de bronce, verdad? ¿Por qué sobre un palo, sobre una asta, verdad? ¿Y por qué solo mirarla y vivir? ¿Esto es magia? ¿Qué pasaba? Es difícil de explicar ahí qué pasaba en ese momento, ¿no? Bueno, claro que no es magia, es un milagro esto, ¿verdad? La Torah no explica por qué así, ¿no? ¿Por qué hacer esto y ya, ¿no? Pero el texto del Evangelio da testimonio de este evento y explica, ¿verdad? El texto del Evangelio, es decir, lo que llamamos Nuevo Evangelio, lo apunta ¿a quién? Al Mesías, ¿verdad? La serpiente que simboliza, bueno, el pecado. Por eso, y el texto del Evangelio dice: la paga del pecado es muerte. Estaban muriendo, ¿eh? Pero Yeshua se hizo pecado por nosotros, eso dice el texto. Él se hizo pecado por nosotros y murió por nosotros, los que teníamos una herida mortal, porque la paga del pecado es muerte, la mordida de la serpiente. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El bronce es el material con el que se hizo el altar del sacrificio, ¿cierto? ¿O no cierto? Sí, cierto. ¿Qué representa el bronce? Una de las cosas que representa es el juicio que viene por el pecado. ¿Cuál es ese juicio? Bueno, ¿cuál es el decreto? Muerte, ¿verdad? Dice Romanos 6:23, muy conocido este versículo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Yeshua fue levantado
en una asta, ¿verdad? Recordemos que Él estaba llevando el pecado en sí. El pecado de nosotros en sí lo llevaba. Y al llevarlo en sí, nos estaba librando a nosotros ¿de qué? De la muerte, ¿verdad? En la antigüedad se colgaban en una asta a los enemigos para exhibir su derrota. Se hacía eso. Hay historias en la antigüedad, en la Biblia, donde para exhibir al enemigo se ponían sobre un palo, ¿verdad? Eran empalados o eran colgados sobre un palo. ¿Alguien recuerda alguna historia que hayan sido exhibidos? El libro de Esther. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Creer que Yeshua fue hecho pecado por nosotros para salvarnos, ¿qué es? Es mirar a la cruz. Cualquiera que mirare a ella, ¿verdad? Mirar a la cruz y ser salvos. Es un regalo de amor de parte de Dios. Esa salvación es gratuita para nosotros, pero a Él le costó todo. Y solo Él es el único que puede dar salvación. A Él le costó la vida. Dice Isaías 45, versículo 22. Miren cómo empieza. Mirad a quién. Mirad a mí. Y sed salvos. Mirar para salvarse. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La figura profética de la serpiente en la asta anunciaba la salvación en Cristo, en Yeshua. En Juan 3, 14 al 16 es una conversación de Yeshua con Nicodemo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, por supuesto Nicodemo conoce la historia, así es necesario, se necesita, ¿verdad? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, o podemos decir, para que todo aquel que a Él mire, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo en Él hay salvación, mirar a Él. Y hoy aún podemos mirar a la cruz y ser salvos. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si tú has mirado a la cruz, reconociendo que Yeshua ha cargado tu pecado, que Él venció el pecado y solo por su gracia es que nos da perdón y nos regala la vida, bueno, dile, gracias Señor por la salvación. Seamos agradecidos. Gracias por la vida, gracias por todo lo que tú me das. Es el tiempo de mirar a la cruz. Mirar a Él para ser salvos. Y dejemos de quejarnos. Dejemos de menospreciar el pan del cielo y el alimento que Dios nos da. Aquellos que murieron en este evento a solo unos pocos meses de entrar a la tierra prometida, en realidad nunca cambiaron. Se quejaron al principio y se quejaron hasta el final. Que no nos pase así, hermanos. Seamos agradecidos con el Señor y disfrutemos del pan nuestro de cada día, de la palabra del Señor que nos alimenta, de nuestro Mesías Yeshua que nos salva, nos alimenta y nos guía hacia la tierra prometida. Miremos a la cruz. Y si tú no lo has hecho, hoy es el día aceptable. Si tú estás escuchando eso, los que nos escuchan, es el día aceptable. Sáname, Señor. Ahora sé que estoy muerto sin ti. Perdona mis pecados. He pecado contra ti. Y sáname. Mira la cruz y cree. Es decir, creer es hacer notorio a Dios, exhibir que Él va a cumplir su promesa, obedeciéndole, ¿verdad? Creer para que todo aquel que en Él crea, míralo a Él y que sea salvo de este siglo.
Gracias, Señor, por haber enviado sanidad a nuestra vida, por habernos librado de la muerte, por habernos librado de estar secuestrados y privados de la libertad que tú nos has ofrecido. Ahora queremos ser agradecidos, Señor, cada día. Gracias por el pan que tú enviaste, que descendió del cielo, y gracias por tu palabra que nos nutre día a día. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para con tu palabra, para darte a conocer a ti, Señor, que tú seas el distinguido entre tu pueblo, delante de todos los hombres, para que sepan que tú eres Dios en los cielos, Dios en la tierra, y que en ti solamente hay salvación, que en ti hay sanidad. Y si tú has hablado a algunos, Señor, que por primera vez escuchan el buen mensaje tuyo de salvación y vida eterna, manténlo firme, Señor, y asegúrate, Señor, de que anden en tu justicia. Ayúdanos, Señor, a madurar cada día, a no hacernos los desentendidos, sino actuando conforme a tu voluntad, porque deseamos ser temerosos tuyos, imitadores del Mesías. Somos portadores de tu justicia, portadores de tu nombre, y deseamos poner en alto tu buen nombre. Gracias por la palabra de Dios, Señor. Gracias por el sustento de día a día. Gracias por la provisión que nos has dado. Y ahora, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, de todo lo que tú nos has dado, de eso, Señor, te entregamos. Recogeremos las ofrendas de hoy, Señor, y recíbelas, Señor. Y te ruego que les des un corazón sabio a los que administran tus bienes para el extendimiento de tu reino y para la gloria de tu nombre. Y te ruego por aquellos que no tienen algún trabajo, Señor, que tú les sustentes, que les provees de lo que necesitan para que puedan presentarse delante de ti con manos llenas, porque ninguno de nosotros deseamos presentarnos con manos vacías, sino llenas por ti. Gracias, Señor, te damos. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Yeshua. Amén.